Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles, continuar con el proceso de análisis exploratorio de datos, en este caso utilizando el concepto de correlación, con el ánimo de poder establecer las variables que en una situación nos puedan decir cuál de ellas están mejor relacionadas con nuestra variable objetivo o la variable que pretendemos predecir. En la situación de ejemplo que tenemos es la situación de unos automóviles en los que tenemos 29 variables asociadas a cada automóvil y queremos que en cuanto al precio, saber cuáles son las variables que mejor pueden predecir el precio a partir de un dataset de alrededor de 200 automóviles considerados a los que se les midió a cada uno 29 atributos. Entonces queremos ver de los 28 restantes, a diferencia del precio, saber cuáles son esos atributos que mejor sirven para la predicción del precio. Entonces utilizaremos el concepto de correlación y aquí como en el Jupyter Notebook voy a pasar a presentación RISE con RISE. Vamos a utilizar pues el concepto de correlación. Em, la correlación es una medida que nos permite establecer relaciones entre variables y si entre dos variables el coeficiente de correlación, bueno, pues él se va a mover, ese coeficiente, entre -1 y 1, y entre más cercano el valor sea a -1 o a 1, eso nos indicará una fuerte relación entre las variables, una relación que puede ser, en el caso de que sea muy cercano a 1, mm, pues nos indicará una relación monotónica creciente y en el caso de que el coeficiente de relación esté muy cercano a -1, nos hablará de una relación decreciente. Em, y bueno, y en cuanto esté más cercano a 0, pues dirá que no hay relación entre las variables. Entonces, la correlación mide el cambio o mide cómo el cambio en una variable está asociado con el cambio en la otra. Eh, Existen tres tipos de correlación que podemos considerar utilizadas utilizando Python. Está la correlación de Pearson, la de Spearman y la de Kendall. Eh, en cuanto, mm, en cuanto a esos tres tipos de correlación, pues cada una de ellas pide ciertas características sobre los datos para poder establecer correlaciones. Por ejemplo, la de Pearson pide que la distribución de cada una de las variables sea normal y, mm, y las demás, las Spearman y la de Kendall, no pide que la distribución sea normal, pero sí que sea monotónica, creciente o decreciente. Cuando hablamos de monotónica es o la relación es estrictamente creciente o creciente o solamente decreciente, no cuando la relación mm, puede, mm, puede en cierta parte de su dominio crecer y luego decrecer. Ya ahí no hablamos de monotonía. Eh, bueno, entonces podemos, gracias a Python, ver cómo están distribuidas pues, las variables. Em, Como les decía, en la distribución de Pearson, ellas deben estar normalmente distribuidas. Con Kendall no necesitamos distribución, eh, no exige distribución sobre los datos, no exige alguna distribución sobre los datos, pero sí, como les decía, debe haber una relación monotónica entre las variables. Spearman
tampoco, pero sí debe haber una relación monotónica entre las variables. Y bueno, utilicemos pues, como les decía, a Python para ver las distribuciones de todas las variables de nuestro dataset. Entonces, con esta instrucción, pues nosotros cargamos el dataset y creamos el histograma. Y bueno, podemos verlo, el dataset, aquí en presentación, ocultando nuestro código. Y podemos ver que nos presenta todas las variables, parece que nos da un mejor tamaño de visualización el verlo desde el notebook, no con RISE, para ver todas las distribuciones, porque siempre es un arreglo matricial de distribuciones bastante grande. Entonces nos bajamos otra vez al Jupyter Notebook, pero el mayor tamaño, y miren que nos da para todas las variables, miren que nos da una matriz, en este caso de 2 4 6 bueno, 2 4 por 2 4 5 así nos tendríamos 20, bueno, aquí nos falta uno, quedarían 19, nos dan los histogramas para 19 variables numéricas de nuestro dataset. Estas serían, pues entonces, nos está diciendo que nos va a hacer los histogramas de las variables numéricas continuas. En este caso, para el peso en vacío, si usa diésel o no, la medida del motor, si funciona a gas, la altura, los metros por galón, mm, como esperamos, las millas por galón en avenidas, o eh, la potencia, la longitud, el normalized losses. Miremos esta normalized losses. eh, mm, Miremos normalized losses. Bueno, pues podemos mirar qué traduce para poderlo contextualizarse mejor con los datos. Normalized losses habla sobre las pérdidas en el carro, normalized losses, pérdidas normalizadas, y normalized losses, y volviendo a nuestro dataset, miren que nos tiene las distribuciones y en las que podemos ver que el precio no tiene una distribución normal, ya que el precio se está condensando en precios bajos, y para precios muy altos ya baja la frecuencia en la que se presentan. Por ejemplo, el ancho tampoco tiene una distribución normal. Y la tracción, sí, nos muestra como más o menos una distribución normal. Entonces, miren como la potencialidad para ver qué variables distribuyen normal y cuáles no, para ver si es apropiado en el establecimiento de las relaciones entre variables, utilizar la correlación de Pearson, que es la única que nos pide distribución. Entonces uno ve que en general no es tan apropiado utilizar Pearson en este caso. Entonces utilizaremos Spearman, no Pearson, sino Spearman o Kendall. Entonces, miremos pues que, miremos en particular el gráfico de la altura con respecto a la medida del motor. Y
como ven acá, voy a mostrarles el código de nuevo para esta. Y este gráfico nos muestra la relación entre la altura y el precio, en la vertical al precio, en la horizontal a la altura, y, y nos ve que nos muestra que no hay una relación monotónica entre precio y altura. Miren que no se muestra que a medida que te mueves hacia la derecha, los puntos vayan a estar cada vez más altos. No, ellos simplemente a medida que te mueves de izquierda a derecha, algunas veces están arriba, vuelven y bajan, vuelven y suben, es decir, no hay una relación de monotonía. Es decir, que cuando te muevas de izquierda a derecha leyendo el gráfico, cada vez los puntos en promedio los veas cada vez más altos o en promedio cada vez más bajos. Mientras que en esta, cuando comparas la medida del motor con respecto al precio o el tamaño del motor con respecto al precio, ves que a mayor tamaño, cuando te mueves de izquierda a derecha, a mayor tamaño, ves que los puntos en promedio están cada vez más arriba. Entonces puedes pensar que a mayor tamaño, en el motor tendrás un mayor precio y entonces tendremos una relación monotónica creciente. Esta relación monotónica creciente uno la puede de pronto aproximar a través de, a veces con una recta, o con cualquier función que sea creciente. Cuando es con una recta hablaremos de regresión lineal. Si es con una parábola, pues bueno, estaremos hablando de que queremos una regresión polinomial. Y ya como manera de curiosidad, un scatter plot del precio consigo mismo, pues eso lo que va a hacer es que cuando uno compara una variable consigo misma, lo que tiene es la identidad y así te queda un scatter plot en los que los puntos quedan perfectamente alineados, mostrando una relación también monotónica creciente, mostrando que si te mueves de izquierda a derecha, cada vez los nuevos puntos siempre están más arriba, hablando de que si crece el precio, pues crece el precio. Pero en este es un caso simplemente hipotético para mostrar una relación creciente. Como conclusión, entonces, la prueba de correlación apropiada, en nuestro caso, es Spearman o Kendall. Pearson no, porque no todas las variables se distribuyen normal para poderlas comparar. Entonces, bueno, apliquemos para nuestro dataset, calculemos las correlaciones y pidámosle que nos muestre la correlación de Spearman. Entonces ponemos core S, se la llamamos, y vemos que cuando le pedimos esa correlación, él nos hace una matriz en la que en la vertical ves todas las variables numéricas y, y en la horizontal ellas mismas. Entonces es como un gráfico de una tabla de doble entrada, donde la columna, donde verticalmente están las mismas variables que horizontalmente. De tal manera que yo puedo ver la relación entre mm, la longitud y Symbolic y ver que, miren que me da menos 0.4, su correlación, mostrándome una correlación como en realidad pequeña. Y en cuanto a nuestra variable objetivo, moverme, por ejemplo, de Engine Sites por esta columna y bajar hasta el precio y ver que la correlación entre la medida del motor y el precio es de 0.82, es decir, cercana a 1, corroborándome el hecho de que a mayor tamaño del motor, pues mayor precio. Entonces, mostrándome una correlación creciente, una relación creciente entre esas variables, y también diciéndome, bueno, el tamaño del motor, tenerlo en cuenta porque es una buena variable predictora. Mientras que si miras la altura del motor, te paras en la altura del motor, height, y bajas hasta el precio, ves que la correlación es de 0.26, es muy cercana a cero, entonces decimos, hombre, no, la altura del carro no esencialmente no está afectando el precio. No la tenés que considerar como una buena
variable predictora. Esta relación, data friends, que nos entrega la función coord de pandas, es muy bueno, pero no tan fácil de leer. Mm, Así también es bueno tener una función que, si queremos es todo compararlo con respecto al precio, pues con sort value, ella nos viene en nuestra ayuda y nos organiza las correlaciones exactamente solamente con respecto al precio, y así podemos ver desde la mayor correlación con respecto al precio hasta la menor, y así ver de que las variables que son buenas predictoras del precio, pues son la medida del motor, el peso en vacío, su potencia, su ancho, su largo. mm, de pronto podríamos dejarlo hasta ahí, y la wheelbase. Pero ya de ahí en adelante, podrías de pronto desecharlas porque son mm, correlaciones muy bajas, y claramente la altura, Height, miren que me queda una correlación de 0.13, muy cercana a cero, y Normalized Losses, también muy cercana a cero, el Diesel, mm, muy cercana a cero, y el Stroke, también mucho más cercana a cero. Miren que el si es a gas o no, también una variable que con respecto al precio no es tan buena predictora, pero se vuelven ya el consumo de combustible. eh, bueno, la cantidad de millas por galón en la ciudad sí se vuelve una buena variable predictora, solo que las millas por galón, a mayor cantidad de millas por galón, pues tenemos un menor precio, según esto, porque la correlación es negativa. Eh, y Hadway MPG nos está mostrando también que es una muy buena variable predictora, pero es una variable decreciente con respecto al precio. Entonces, y que nos dice como las millas por galón en la avenida, pues a mayor millas por galón tendremos un menor precio, un menor precio. Em, Parece contraintuitivo porque uno quisiera como, pues, las millas por galón, pues a mayor, si recorre más cantidad de millas por galón, pues valga más porque lo que está diciendo es que muy poco, consume muy poco para dar recorrer una misma cantidad de distancia. Consume muy poco si la cantidad de millas aumenta por cada galón consumido. Aquí paradójicamente nos está mostrando es una relación no creciente, sino decreciente. A mayor cantidad de millas por galón, menor precio. Pero nos está mostrando pues que hay correlación, Uno quisiera como un scatter plot de Zaire-MPG para ver eso. Entonces, bueno, nos podemos regresar y decirle, dame el scatter plot de Zaire-MPG para mostrar si la relación sí es decreciente. Bueno, pues Zaire-MPG con respecto al precio, y ver, acá nos muestra que nos da bueno, nos dice que Zaire MPG no está habilitado, no está validado para PlotScan, para este tipo de gráfico. Sí, es que el tipo que queremos es Skater, es Skater, el tipo de gráfico que queremos que nos grafique pandas. Y va a ser el precio y X va a ser nuestro City, eh, nuestro City MPG, es decir, el consumo de galones, la cantidad de distancia recorrida por galón. Y vemos que sí, la relación es decreciente, lo que nos confirma de por qué la correlación era negativa. Miren que en definitiva es decreciente
nos está mostrando que a medida que te mueves de izquierda a derecha, los puntos en conjunto cada vez están más abajo, es decir, la relación es decreciente, es decir, a mayor millas por galón, pues tendremos menor precio. Es paradójico, para mí es paradójico en estas situaciones. Y ya como conclusión, entonces vemos que el precio del automóvil tiende a subir a medida que aumenta el tamaño del motor y también a medida que aumenta el ancho y el largo del motor. Mientras que con la altura, pues no pasa eso, no pasa lo mismo con la altura eh, o, con el, o con el tipo de combustible que utiliza, sea diésel o sea a gas. No tendremos, no tendremos como esa relación. Entonces, esa no la vemos como mostrado acá. Si queremos que, bueno, simplemente lo ponemos acá. Si es a gas, eh, nos muestra que no hay una relación, no hay una relación monotónica entre el precio y el consumo de gas. No es una función ni creciente ni decreciente. Entonces no es una buena predictora del precio. No es una buena predictora del precio. Pues aquí dejamos esta otra que teníamos. Bueno, y ya para mostrarles, es mejor mm, que tener este gráfico de correlaciones, esta tabla de correlaciones, es mejor tener un mapa de calor que nos permita leer bien esas correlaciones. Mm, una también de las ventajas antes del mapa de calor es graficar todos los scatter plots, pero de las variables que has determinado que efectivamente a partir de este análisis son buenas predictoras. Entonces, por ejemplo, si tomas las que son de correlación positiva y que son buenas predictoras, podrías tomar hasta wheelsbase o hasta longitud. Es tomar como curves, weight, horsepower, Sire L sobre 100 y hasta longitud, hasta length. O sea, tener 2, 4, 6 variables predictoras y pedir que nos haga una matriz de scatter plots que las relacione entre sí para compararlas con el precio. Y mira que cuando lo ves así, el tamaño del motor, el peso en vacío y la potencia son siempre funciones crecientes. Bueno, el precio es función creciente de ellas. El precio es función creciente de ellas. Es decir, a mayor tamaño del motor, mayor precio, a mayor peso en vacío del carro, mayor precio, y a mayor potencia, mayor precio. Entonces, vemos cómo nos ayuda la buena visualización para establecer las relaciones monotónicas entre los atributos que queremos estudiar en estas bases de datos. Y ya por último, veamos el mapa, bueno, utilizar mm, el hacer estos scatter plots ya no con, estos hechos con pandas, utilizando la librería Panda asociada a Python. Y lo podemos utilizar también utilizando Seaborn, que también es otra librería asociada a Python, también muy vinculada a Matplotlib, y nos permite no solamente relacionar las variables tamaño del motor, peso en vacío y potencia con el precio, sino también relacionar una nueva variable, la marca del carro, darle más, utilizando que los puntos ya los diferencia, para diferenciar marcas, diferencia los puntos del scatter, del diagrama de dispersión, los diferencia con colores. Entonces, cada punto, cada color para cada punto será una marca diferente. Y aquí nos da las
las convenciones de ella y vemos que efectivamente la relación con el precio, como hemos dicho antes, era una relación, el precio como función creciente del tamaño del motor, el peso del motor, perdón, el peso del carro en vacío y la potencia de él. La diagonal principal de este arreglo, ustedes ven que no son scatter plots, mostrándonos la distribución de la variable engine size, de la variable peso en vacío y de la variable horsepower, al igual que el precio. Porque en la diagonal, como ves, si lo ves bien, mire que engine size estaría relacionándose consigo misma. Y recuerden que si relacionamos la variable consigo misma, el scatter plot será un conjunto de puntos alineados, mostrando modelados por la función identidad. Y no queremos relacionar una función consigo misma, eso no nos interesa es cómo es la relación con las demás variables, entre ellas. Y ya, para visualizar mejor el mapa de correlación, pues perdón, la matriz de correlación, pues es mejor con un mapa de calor. Y miren que es más fácil leer después de que también discriminas cuáles son las mejores variables predictoras y así tomas que, bueno, pues tomamos como mejores variables predictoras el tamaño del motor, el peso en vacío, la altura, bueno, las mejores y las peores, para que veas los cambios, las diferencias. El ancho, la longitud o el largo, la potencia, el torque, el pix RPM, o sea, las revoluciones por minuto que debe alcanzar para entregar la mayor potencia del motor, el precio y demás. Y así usted ve que con la convención, el estar más verde significará que hay mayor correlación positiva, el estar más rojo, por decirlo así, significará que hay mayor correlación negativa y el estar casi blanco o blanco, que no hay correlación. Y así uno dice, bueno, si te paras en el precio, puedes ver las variables que, mira que en blanco, está ya hablando de la altura, diciéndonos, bueno, el precio con respecto a la altura, no hay correlación, como habíamos establecido antes. No hay tampoco correlación con el peak RPM y con el stroke y el radio de compresión. Entonces así es mucho más fácil ver, muy fácil la visualización de con cuáles variables hay buena relación. Miren que hay buena relación con el tamaño del motor, como habíamos visto antes. Está muy verde, queriéndonos decir esa relación ahí es creciente, monotónica creciente. El peso en vacío también creciente. Y naturalmente el peso consigo mismo va a quedar verde lo más oscuro posible porque ahí la relación es monotónica creciente, pero no nos interesa. La que nos interesa es con las demás variables. Ese es todo lo que les quería entregar con el concepto de correlación en este establecimiento de relaciones entre las variables en un dataset. Muchas gracias.